Albert Einstein dijo alguna vez que la vida sin estos insectos sería un desgaste global. Al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. 1/3 de la alimentación del ser humano depende del trabajo realizado por las abejas gracias a que éstas polinizan cultivos. Su importancia en la conservación de los ecosistemas es clave. Por esta razón se deben cuidar y tratar de hacerles el menor daño. Fuera de eso, pues las abejas tienen otros tipos de beneficios ambientales, sobre todo las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón son abejas que son también dispersoras de semillas. Esto es una cosa que no la conoce mucha gente. Pensamos que las abejas solo traen néctar y polen a la colmena, pero las abejas sin aguijón también son dispersoras de semillas. Ellas cosechan semillas en cierta época del año y en otra época las están dispersando, las están liberando. Hablando de las aplicaciones que tienen las mieles tanto de Apis mellifera como de las abejas sin aguijón, normalmente las mieles de Apis son usadas como endulzante, como alimento, para endulzar jugos. La usamos más en alimentación. Se usan también en enfermedades del árbol respiratorio. Sin embargo, las mieles de las abejas sin aguijón son mucho mejores para tratamientos de estas enfermedades de tipo respiratorio. Son más efectivas porque tienen un poder antibiótico mayor que las mieles de abejas con aguijón. Tradicionalmente, la miel de las abejas angelitas ha sido usada como un componente medicinal para el hombre. Las personas han encontrado mejoría en enfermedades relacionadas con los ojos como conjuntivitis o pterigios, inclusive en problemas de cataratas. Estas propiedades curativas apenas se están estudiando clínicamente para saber de qué forma funciona la miel de las abejas angelitas que desde hace varios decenios se ha usado para este tipo de enfermedades. Dentro del comportamiento tradicional que ha hecho la gente con el uso de las abejas sin aguijón, de las abejas angelitas, es que echan una gota de miel en los ojos. Y esto va disminuyendo las carnosidades que puede haber dentro de los ojos, ¿correcto? Eso arde lo que uno quiera. O sea, usted se echa una gota de esas y va a brincar mucho rato porque arde mucho en los ojos. Entonces, como lo decía, esto médicamente apenas se está documentando. Esto no es para que lo hagan normalmente en la casa, pero ha sido el uso tradicional que le han dado a esta miel. Las otras mieles de las abejas sin aguijón son supremamente usadas en problemas de tipo respiratorio, gripas, laringitis, faringitis, bronquitis, neumonías, y ha ayudado mucho a las personas a salir de estos problemas. Para poder diferenciar las abejas con aguijón de las abejas sin aguijón, se necesita conocer el comportamiento de estos dos grupos. Lo más importante es que cuando nos encontremos con algún nido de abejas, tratemos de evitarlas, abstenernos de pasar cerca de ellas, ya que pueden ser abejas con aguijón. Muchas veces, estos nidos los encontramos en zonas urbanas, y se han visto casos en que los niños o adolescentes las molestan, llevándolas a un nivel de alerta tan alto que en muchos casos, personas han muerto a causa de las picaduras. Sin embargo, existen algunas características que diferencian los nidos de Apis mellifera con abejas sin aguijón. Las abejas con aguijón, lo que conocemos como Apis mellifera, como abeja africanizada, son colonias que son muy pobladas, son poblaciones muy grandes, 60.000, 70.000, 80.000 abejas en un solo nido. Entonces uno ve unos flujos muy grandes de abejas hacia la entrada de las colonias. La entrada de los nidos de las abejas sin aguijón van a ser poblaciones que van a entrar más despacio, o sea, hay otro ritmo de movimiento en las entradas de los nidos. Entonces este puede ser un primer indicador. Hay otro indicador y es que las abejas sin aguijón por lo general tienen un ornato en la entrada del nido, que es un tubito o es una estructura hecha en arcilla, en tierra, o sea, ellas siempre tienen un ornato en la entrada de la colonia. Las abejas con aguijón no tienen ningún ornato, simplemente donde ellas están localizadas entran derecho al nido, pero no tienen ninguna estructura la cual les permita entrar ordenadamente a la colonia.
Entonces esa sería pues como una diferencia grande en las entradas. Ya a nivel interno de los nidos pues las diferencias son totales, porque las abejas con aguijón van a construir sus panales en forma vertical, las abejas sin aguijón van a construir sus panales en forma horizontal y dentro de una estructura que llamamos involucro, ellas van a tener sus panales forrados como en unas cáscaras de cera para regular muy bien la temperatura. Y su miel va a estar localizada en unos potes, en unas vasijas, como si tuviéramos ánforas de barro adentro del nido. Las abejas con aguijón almacenan todo junto. La cría está en los panales donde está el polen, donde está la miel, o sea, es la misma estructura. Las abejas sin aguijón manejan dos tipos de estructura, sus panales horizontales y sus potes de miel aparte. Tenemos un meliponario que está en el corazón de la ciudad. Esta es una zona que es utilizada como zona verde para esta urbanización, pero aprovechamos el espacio para montar un meliponario. Y este meliponario ha traído muchos beneficios de tipo educativo, de tipo ambiental a esta zona. Los frutales alrededor de aquí del meliponario se han visto más beneficiados con el tema de polinización, tienen más carga de fruta en este momento, pues porque las abejas están ahí más concentradas polinizando el cultivo. Este meliponario que tenemos aquí es un meliponario escuela, es un meliponario donde la gente puede venir a aprender de abejas sin aguijón, porque muchas veces tenemos fobia a los insectos, tenemos fobia a las abejas, porque como lo decíamos antes, no conocemos sino un tipo de abeja que es la abeja africanizada, de la cual tenemos malas noticias, que mataron el perro, que mataron el caballo, que mataron el marrano, que picaron 15 personas. Ese es lo que las noticias nos han traído. Pero tenemos otro tipo de abejas, como estas abejas sin aguijón, que nos traen grandes beneficios, que nos pueden enseñar muchas cosas y que ambientalmente son inseparables del medio ambiente. O sea, ellas nos traen grandes beneficios a los ecosistemas. Como se había mencionado anteriormente, de esas 120 especies de abejas sin aguijón que existen en Colombia, hay unas que se especializan en comer en la parte alta del bosque, otras en la parte baja y el resto en la parte media, ya que son abejas que tienen diferentes sustratos de alimentación. Hay especies que son estrictamente especializadas, exclusivas para polinizar orquídeas, por ejemplo. Entonces, vemos que las abejas sin aguijón tienen una relación muy estrecha con la flora de los bosques que habitan. La abeja angelita es generalista en ese sentido. Visita más de 254 especies de vegetales. Por eso, es una especie que se adapta muy bien a la ciudad, a las zonas cafeteras, zonas cálidas, pero que en climas fríos puede morir muy fácilmente. Tenemos otro tipo de abejas como la Melipona eburnea, que comúnmente es llamada boquesapo o sapita, o alá, también tiene ese nombre en el país. Es una abeja que no es tan generalista como la abeja angelita, visita más o menos unas 92 especies de árboles, entonces es una abeja un poco más especializada. Y si miramos otro tipo de abeja como la Melipona rufiventris o la Melipona compressipes, son abejas que son supremamente más especializadas en el tipo de flora que visitan. Este tipo de programas que se hacen sobre abejas y especialmente sobre las abejas sin aguijón crean una gran expectativa en el público. Esto despierta como una fiebre. Entonces cuando hablamos de abejas sin aguijón, pues todo el mundo quiere tenerlas. Yo quiero tener esa colmenita en la casa, yo la quiero tener como mascota porque eso no me va a hacer nada. Entonces este tipo de fiebres que se crean con estos programas hay que llevarlo despacio. Como lo decía, las abejas sin aguijón en Colombia son aproximadamente unas 120 especies que están distribuidas desde climas cálidos hasta climas fríos. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar y de acuerdo a la vegetación va a haber un tipo de abeja sin aguijón. ¿Eso qué quiere decir? Que las abejas que viven a 100 metros sobre el nivel del mar no se pueden llevar a 2000 metros sobre el nivel del mar, ni las de 2000 metros traerlas a 50 metros. Entonces, hay cierto tipo de especies para cierto piso térmico.
No todas se adaptan a todos los pisos térmicos. Son abejas que están fuertemente ligadas a los bosques. ¿Esto qué quiere decir? Que si las sacamos de esos medios naturales, ellas no van a vivir en medios artificiales, sino que las abejas sin aguijón son propias de su zona, de su región. Entonces, si alguna persona quiere tener abejas sin aguijón, pues debe buscar las abejas sin aguijón que viven en esa zona. No estar llevándolas a zonas diferentes porque se les van a morir. Esto ha sido una norma general. Lo otro es que estamos atacando fuertemente el bosque para extraer nidos. Cuando realizamos cursos de abejas sin aguijón o presentamos este tipo de problemas, la gente sale a comprar nidos a los campesinos, a las personas que están en el bosque. Y esto es un error. Esto es un error gravísimo, estar haciendo estas extracciones de poblaciones del bosque. Lo mejor con una persona que quiera tener abejas sin aguijón es adquiéralas a través de un meliponicultor, una persona que las haya cultivado, que las haya dividido. No ataquemos el bosque. Y es muchísimo más barato comprarle colonias a las personas que las cultivan que hacer extracciones del bosque. Entonces el mensaje grande aquí es que el que quiera tener meliponicultura, hágalo a través de un meliponicultor, que le puede dar mejores instrucciones, que le entregue a colonias ya establecidas en cajones tecnificados. O sea que usted va a tener un mejor resultado. Como decimos en Colombia, va a ir a la fija, ¿sí? No va a tener que estar corriendo un riesgo, metiéndose a un bosque de una colonia que no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, es importante que los nuevos meliponicultores se asesoren con las diferentes asociaciones que hay en cada país, para que tengan claro el futuro de sus meliponicultivos y de la comercialización de las mieles en cada lugar.